el viaje científico a través de los isoprenoides. Entonces, pues me voy a enfocar un poco en todo eso que aparece ahí, isoprenoides, cómo hacer frente a esos cambios globales, ¿sí? Y todo eso a través de un viaje científico, pues que ya sabéis que empieza con la tesis doctoral, ¿no? En el máster. ¿Se entiende bien en castellano o...? Sí, vale. Bueno, entonces, a ver. Bueno, ahí tenéis una molécula que es un isoprenoide. ¿Sabéis identificarla? No. A ver, pues es casi lo central, ¿no? de esta charla. Como veis, tiene una parte que es la cola, no sé, bueno, que es como si fuese un lípido, y luego tiene esa cabeza con un magnesio, 4 nitrógenos, ¿no? Son 4 grupos pirrólicos. Seguro que alguien la tiene en la cabeza, que puede ser. Os doy una pista más. Es verde. Bueno, pues es la clorofila. Las clorofilas forman parte de esos compuestos isoprenoides y como veis, bueno, como sabemos, ¿no? Pues la mayoría de los doseles son verdes y que en realidad es un poco el color de la fotosíntesis. Y bueno, os he puesto las referencias si necesitáis, bueno, pues ahí tenéis los QRs si queréis profundizar. Y entonces ese verde de las clorofilas, ¿no? De esa molécula, ese isoprenoide, es lo que decimos en realidad es el color de la fotosíntesis. ¿Por qué? Pues fijaros, las plantas, las hojas generalmente son verdes, hay excepciones, luego vamos a ver, y son verdes porque reflejan la luz verde y absorben la luz roja y la luz azul, mayoritariamente. Entonces, luego hay una parte también que se transmite. Entonces, gracias a esa absorción en el rojo y en el azul, y esa reflectancia en el verde, es por lo que nosotros vemos todas esas hojas de color verde, y es que la clorofila es el pigmento fotosintético mayoritario de las hojas, ¿sí? Hay más pigmentos, pero la clorofila enmascara el resto de colores. Entonces, nada, esto era un poco para presentaros un poco, quería saber, digo, por qué había puesto esa molécula. Y bueno, aquí tenéis las referencias, luego vamos a hablar más, de cuáles son esos valores promedios de clorofilas en hojas, vamos a decir, sanas. Entonces, como veis, oscila, depende, en todas las plantas terrestres, pues puede oscilar de esas unidades, ¿no? De 110 micromoles metro cuadrado hasta 851. Vamos a decir que una media pues está en torno a los 450, 425. Entonces, esto es importante conocerlo, ¿no? Sabemos que tenemos esos rangos y es que las clorofilas están dentro del aparato fotosintético, dentro de los cloroplastos y tienen que estar en esas concentraciones porque están unidas a las proteínas de los tilacoides. Entonces, esto era un poco para presentar esta molécula, ¿no? Que seguro que alguien la tenía en la cabeza. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de esto. Vengo de la Universidad del País Vasco, que claro que está muy lejos, y entonces pues voy a explicar un poco cómo es la Universidad del País Vasco. Luego voy a presentar a mi grupo de investigación y después un poco pues nuestro trabajo, en qué consiste, en que nos centramos muy ligeramente, de una forma más general. Y luego, por último, pues bueno, pues la colaboración aquí, ¿no? La que nos ha traído. Bueno, pues la Universidad del País Vasco está en la parte norte de España, en el País Vasco. Es una región pequeña, tiene un clima muy templado, atlántico. Los veranos son muy templados, de 20 grados, 25. El invierno tampoco es muy frío, no, 13 grados. Es verdad que en los últimos años antes llovía más, ahora ya no llueve tanto. Tenía mucha precipitación, era bastante habitual que estuviese todo el invierno, primavera lloviendo, ahora ya no es así, pero es un clima muy templado, es muy verde, comparado, es bastante diferente al resto de la península. Y bueno, es bastante, bueno, ya veis, esto es, por ejemplo, hay una foto de un hayedo, ¿no? Que es Fagus silvaticas, una vegetación típica del País Vasco. La zona costera, tiene bastante zona costera, ¿no? Y bueno, es muy montañoso.
Tampoco el monte más alto pues no es muy alto, tiene unos, no llega a 1000 metros, pero es bastante montañoso. Y bueno, tiene una característica la cultura, que esto es importante para que luego se entienda un poco el País Vasco. Esto no es ciencia, pero es para situaros. Y es que pues la gastronomía es muy importante en el País Vasco. Los deportes son un poco diferentes, no sé si los habéis visto. Son, por ejemplo, ahí aparece alguien levantando un peso, bueno, pues eso es un deporte allí. Cortar leña, un tronco, es un deporte. Y es una cultura un poco diferente al resto de España, para que os hagáis una idea. Y, por ejemplo, pues, se habla otro idioma que es el euskera, ¿no? Entonces, esto hace que la universidad también sea un poco diferente. De hecho, la universidad está como muy enraizada, ¿no? Vamos a decir, dentro de la cultura del País Vasco, y luego es bilingüe, ¿sí? Ahí puedes estudiar en castellano, en español o en euskera. Entonces, esta es un poco la universidad, sí que es... ahora empieza a ser más internacional, hasta ahora no era tan internacional. Sí que, bueno, está dividida por todo el País Vasco, ¿no? Y sí que tiene 44.000 estudiantes, para que os hagáis una idea. Y luego pues investigadores y demás, pues en torno a unos 3.300 más esos 1.200, ¿no? Entonces, bueno, sí que es bastante grande dentro de España. Tiene diferentes grados, máster y programas de doctorado. Por ejemplo, el nuestro es el máster de agrobiología ambiental. Si alguien quiere venir a conocernos, puede venir. Ahí tenéis más información. Y bueno, pues luego pues también a nivel de investigación pues sí que también es potente, ¿no? Entonces esto era un poco para situar un poco dónde estamos, ¿no? De dónde venimos y la universidad. Mi grupo de investigación es lo conformamos todas estas personas. Se llama eso, biodiversidad, servicios ecosistémicos y ecofisiología del estrés y la contaminación en plantas. Tiene como dos líneas, ¿no? Una más ecológica en la que analizamos la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que luego vamos a hablar, y luego otra que es más enfocada a cómo funcionan las plantas, cómo responden a las condiciones ambientales a nivel de individuo. Y trabajamos también bastante con suelos contaminados, restauración de zonas, porque el País Vasco es una zona que es muy industrial. En los años 60 hubo bastante movimiento industrial y entonces pues, hay bastante problema con la contaminación. Tenemos esas 6 líneas de investigación, ya veis. Por ejemplo, tenemos desde la gestión forestal, luego la recuperación de los suelos, esa parte más de biomarcadores, ecofisiología y luego también incluso una parte de educación. Es un grupo un poco multidisciplinar. Pero el equipo, luego estamos divididos en diferentes equipos de investigación, ¿no? Ahí, este es el equipo, ahí está Lorena, que ahora mismo está haciendo aquí, ahí la tenéis, está haciendo aquí una estancia doctoral. Y bueno, en nuestra línea pues trabaja mucho con todo esto de esos marcadores de las hojas, esos isoprenoides y las condiciones ambientales. Llevamos esos trajes porque allí no hay muchos problemas en el campo, pero sí que tenemos muchos problemas con las garrapatas. No sé si tics, sí, entonces es bastante problemático. Cada vez que vamos no tenemos muchos más problemas ni amenazas, pero las garrapatas sí que son bastante peligrosas porque además ahora sí que empiezan a contagiar enfermedades. Y lo más normal es que nos traigamos unas 20, si no llevamos ese traje. Con el traje las evitamos. Vale, entonces, bueno, pues lo que os voy a contar ahora, los trabajos, que ya os digo, he preparado, como no sabía un poco muy bien el público, son bastante generales, ¿no? No me voy a adentrar científicamente demasiado, pero pues están hechos... Aquí hay algunas fotos de alguna gente, pero como he contado, va a ser un viaje científico, ¿no? Entonces, pues falta mucha gente y muchas colaboraciones y también un poco a la financiación. Entonces, vamos allá.
Entonces, claro, dentro de la presentación ya os he presentado al isoprenoide estrella, la clorofila, y ahora vamos a ver un poco esos retos globales. Traigo dos como ejemplo, ¿de acuerdo? Cómo con esos isoprenoides podemos responder a esos retos globales. Y fijaros, el primero, de hecho la presentación se titula retos desconectados, porque os voy a contar dos retos globales que vais a ver que me vais a decir, pues es que no sé cuál es la conexión. El primero es un poco, vamos a decir, la falta o el bajo contenido nutricional de los alimentos, ¿no? Que esto es un gran problema a nivel mundial, que da lugar a problemas de salud, de malnutrición y de mortalidad, ¿no? De esas enfermedades que derivan de la dieta. Por ejemplo, los clásicos ejemplos que conocemos es la falta de hierro, ¿no? en los cultivos, que puede dar lugar a la enfermedad de la anemia, más habitual en mujeres, o incluso el betacaroteno, que la deficiencia de betacaroteno da lugar a bastantes problemas de salud a nivel sobre todo a nivel de cegueras, ¿sí? Da lugar a cegueras, pero da más problemas, ¿sí? Hay muchas más enfermedades relacionadas con esa falta de betacaroteno en los alimentos. Entonces, esto es un reto que hay, ¿no? La falta nutricional. ¿Podemos usar los isoprenoides para solucionar esto? No sabemos, ¿no? Vamos a ver. Y el siguiente ejemplo, que ya os digo que parece que no tiene nada que ver, pero ya vamos a ver que algo sí que tendrá que ver, es que bueno, pues, el cambio climático, el patrón del clima, pues está alterando un poco el funcionamiento de las especies y está dando lugar a una pérdida de salud a nivel de especies, ¿no? Vamos a hablar a nivel forestal. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Cada uno de los puntos es aquellas zonas del planeta donde se han identificado, este mapa ya es más antiguo, pero bueno, hay muchas más donde se han identificado fenómenos de decaimiento, de mortalidad, y bueno, es un gran problema porque está aumentando la vulnerabilidad forestal y de las especies, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis el clásico ejemplo de defoliación es cuando esas especies, el dosel se vuelve marrón. En principio, esta pérdida de salud forestal pues, da lugar a pérdida de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todos aquellos servicios que nos proporciona, vamos a decir, un bosque, ¿no? Los ecosistemas. Por ejemplo, la fijación de carbono, las diferentes... Hay diferentes, pero algunos incluso afectan a la salud, ¿no? Entonces, bueno, como veis, básicamente la salud de los individuos pues, es un continuo hasta que llega una perturbación y de esa perturbación es lo que conocemos como el famoso semáforo, que hay estados de salud que están sanos, tenemos enfermos y luego pues, hay una línea que ahí en el gráfico no aparece, que es esa zona amarilla que puede ser los que tienden a perder esa salud en el futuro por cualquiera de las razones de cambio climático y factores asociados, ¿no? Suelen ser cambios en los patrones de temperatura, precipitación, pero también patógenos y demás. Bueno, ahí están puestos las principales perturbaciones de nuestra zona, ¿no? Pero bueno, básicamente se repiten, ¿no? A nivel mundial, son el cambio climático y los factores asociados, como los patógenos, las prácticas humanas, el manejo y demás. Entonces, este es uno de los retos que tenemos actualmente y es importante anticiparse a ese cambio de salud, saber cuándo esas especies van a estar en la zona del semáforo amarillo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos dos retos. Y bueno, pues con este reto, pues monitorear esos bosques, esas especies, es importante y se puede hacer a diferentes niveles, ¿no? Individuo hasta el ecosistema. Vale, entonces, ahora la pregunta, ¿cuál es la conexión de estos dos? Ya os he dado una pista. Bueno, los isoprenoides, ya sabemos la respuesta, ¿sí? Pero fijaros, antes de eso, la conexión clara, sin fijarnos a nivel claro, los isoprenoides, estoy hablando de una molécula muy pequeña, ¿sí?
que va a estar dentro de los cloroplastos, dentro de la hoja. Si hacemos un zoom, ¿sí? es algo que decís, pero ¿cómo pueden unir los isoprenoides estos dos grandes retos a nivel global? Bueno, pues eso ahora lo vamos a ver, pero fijaros, antes de eso es importante que claramente estos dos retos están unidos por el concepto que en nuestro grupo de investigación trabajamos mucho, que es el de una sola salud, que seguramente conoceréis, y es que la salud humana depende de la salud animal, de la salud ambiental, ¿sí? De las especies. El clásico ejemplo, fijaros, de este concepto de una sola salud, os voy a contar un poco un trabajo que hicimos en nuestro grupo en relación a este concepto. Bueno, eso que veis ahí es Bilbao, es una de las ciudades, iba a decir la capital, pero no es la capital del País Vasco, pero claro, es que para los de Bilbao sí que es un poco el centro, ¿no? Porque es la más grande, pero Bilbao es una ciudad muy pequeña, no recuerdo ahora los habitantes, pero no es muy grande. Y bueno, pues esa es la ría principal de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues parece la típica foto, tranquila, tampoco parece que tengamos aquí mucho más. Pero si analizásemos en la calidad del aire, pues podemos encontrar, fijaros, partículas en suspensión de diferente tamaño, ¿no? Están las PM10, las PM2,5, podemos encontrar óxidos de nitrógeno, dióxidos de sulfuro, metales pesados, en esa ciudad que es bastante pequeña, ¿sí? Y que tampoco tiene no tiene muchos habitantes, sí que tiene bastante tráfico, pero esto es un problema real de esta ciudad, ¿sí? Toda esa contaminación y la disminución de la calidad del aire. Y es que la razón principal de esa pérdida de calidad y de esas partículas en suspensión en el aire son estos factores. El tráfico es el principal factor, luego están pues, la calefacción, la industria, la construcción, los puertos, todo eso da lugar a que la calidad del aire disminuya. Esto, recordaros, estamos viendo el clásico ejemplo de una sola salud. Esto da lugar también a un problema importante que está unido a nuestra salud, ¿sí? Sabemos que la contaminación del aire y de esas finas partículas son muy importantes y da lugar a bastantes enfermedades a nivel pulmonar, cardiovascular y demás. Y bueno, nosotros hicimos un estudio, y ahora viene la unión con las plantas, en el que estudiábamos la calidad del aire de la ciudad de Bilbao a través de las hojas, ¿sí? Entonces, usamos una especie de modelo que es el Tilia cordata, y intentamos hacer una biomonitorización. Bueno, hicimos en diferentes ciudades, pero bueno, os traigo el ejemplo de Bilbao, tenéis ahí el artículo si queréis ojearlo, y bueno, después de hacer un seguimiento de esos contaminantes que encontrábamos, de esos elementos que encontrábamos en las hojas, vimos que esta especie era una buena especie para biomonitorizar la calidad del aire. ¿Por qué? ¿Y por qué una especie vegetal y no, por ejemplo, una estación de monitoreo? Bueno, pues estaciones de monitoreo están instaladas en las ciudades, pero es verdad que tienen mucho coste y es diferente extraer los datos, y hay algunos datos que no se obtienen, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, las hojas en este sentido funcionan como si fuesen una tela de araña, y los contaminantes, los metales pesados, las partículas, quedan atrapados dentro de esa anatomía de la hoja. Muchas veces porque entran por los estomas, ¿de acuerdo? Los estomas, aparte de para ese funcionamiento de la salida del CO2 y la entrada de agua, también son importantes entradas de patógenos o otros contaminantes, ¿no? Entonces entran por los estomas y se quedan atrapados en la anatomía foliar. Y entonces vimos que era muy interesante poder seguir la contaminación y la calidad del aire, algo que es muy importante para la salud humana, a través de las hojas. Y fuimos más allá. Fijaros, justo cuando hicimos este trabajo fue la pandemia, y entonces aprovechamos
esa pequeña oportunidad que no teníamos, que el tráfico de la ciudad estaba parado principalmente, sí, fue lo que más cambió durante la pandemia, y hicimos un seguimiento de esas hojas que ya la habíamos biomonitorizado años anteriores durante la pandemia, y pudimos ver que efectivamente el COVID, siguiendo las hojas, sí, el COVID mejoró la calidad de aire de las ciudades. Es un hecho que ya sabemos, pero que lo vimos claramente con ese sistema de biomonitorización. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, ya os digo, el clásico ejemplo de esa sola salud en la que trabajamos en nuestro grupo. Y bueno, en principio, nuestro grupo también, bueno, ya os he dado muchas pistas, ¿no? Trabaja con esos isoprenoides que son parte del metabolismo vegetal, y la principal razón de estos isoprenoides es que es algo muy sencillo. Fijaros, ahí tenemos una imagen, ¿no?, de un jabalí, un cazador. Entonces, cuando viene el cazador, lo que va a pasar es que el animal va a huir, ¿no? Los animales es algo muy sencillo, se pueden escapar del estrés, ¿sí? En cambio, las plantas no se pueden mover a esa velocidad, entonces tienen otra serie de estrategias muy complejas basadas en un metabolismo muy complejo que hacen que sean capaces de responder a esas condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, fijaros, entre ellos, esos isoprenoides van a ser clave para que las plantas puedan sobrevivir y tengan tanto éxito como sabemos. Entonces, los isoprenoides es un conjunto vamos a llamar, de metabolitos dentro del metabolismo especializado, ¿sí? Tenemos ese metabolismo basal, que es el que se obtiene de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y ¿cuál me falta? Lípidos, a través de esa fotosíntesis, ¿no?, de la fijación de carbono. Y luego tenemos tres grupos que son los terpenoides o isoprenoides, ¿sí?, son los mismos, los compuestos nitrogenados y los compuestos fenólicos, que forman parte de ese complejo metabolismo de las plantas. De hecho, se han descrito muchos compuestos y todos estos metabolitos no están en todas las plantas, ¿no? Hay algunos están conservados, como las clorofilas, que las encontramos en todas las especies vegetales, y luego tenemos otra serie de metabolitos, como pueden ser, imaginaros, la cafeína, que solo está en algunas especies, ¿no? Entonces, todo es un complejo metabolismo que hace que las plantas sean capaces de sobrevivir. Entonces, los isoprenoides, ¿no?, que es un poco el título de esta charla. Los isoprenoides son metabolitos secundarios o especializados que se forman a partir de unidades de isopreno, que es algo muy sencillo, que es esa molécula que veis ahí, que son 5 átomos de carbono con hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, las uniones de diferentes isoprenos dan lugar a los diferentes isoprenoides o terpenoides, que pueden ser monoterpenos, cuando estamos hablando de 10 carbonos, pueden ser sesquiterpenos, cuando estábamos hablando de 15, diterpenos 20, triterpenos, tetraterpenos 40. ¿Sí? Y todos estos compuestos pues, van a ser esenciales para esa supervivencia vegetal. Entonces, fijaros, vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos isoprenoides. Ya conocéis uno, la clorofila, ¿sí? Las clorofilas, la clorofila A y la clorofila B. Vale, pues aquí tenemos, por ejemplo, eso es un pinar, ¿sí? En verano, no sé, bueno, aquí también en la época más seca, seguramente notáis un olor especial de esa vegetación, ¿no? ¿La habéis sentido alguna vez? Un olor más intenso en una época más seca, aquí se da. Por ejemplo, en el clima mediterráneo es muy común. Cuando pasas por una vegetación en verano se percibe un olor más peculiar, más fuerte, ¿sí?, a vegetación. Ese olor no es otro más que estos compuestos, o bien el isopreno o bien los monoterpenos, ¿sí?, que claramente como son de 5 átomos de carbono, van a ser volátiles,
¿sí? Tenemos el limón N del limón, ¿sí? Y bueno, hay diferentes. Entonces, estos compuestos son claves porque, fijaros, las plantas de hecho son capaces de sintetizar 1700 volátiles diferentes y tienen diferentes funciones. Tienen funciones muy importantes a nivel de comunicación planta-planta, planta-animal, planta-microorganismos, y son señales químicas, pero también tienen funciones muy importantes a nivel de defensa y protección de la planta, ¿sí? Entonces, de todos estos compuestos que la planta es capaz de sintetizar, fijaros, es capaz de liberar más de 1000 gigas de carbono al año, que estos son el 50% de los isoprenoides, es decir, de todo ese carbono que fija, parte va a ser liberado a la atmósfera, ¿sí? Y estas moléculas, bueno, tienen un claro papel fotoprotector, tienen diferentes funciones, pero el más común, vamos a decir que puede ser la termoprotección y la estabilización de las membranas, ¿de acuerdo? Esto pueden ser dos funciones importantes de estos compuestos. Lo dicho, son muy importantes para la protección, no voy a entrar, pero tanto de los estreses bióticos como abióticos. Y bueno, además, hace poco, pues bueno, ya hace bastante, creo que este artículo del 2017, bueno, pues ya se vio que eran muy importantes, por ejemplo, para explicar esa formación de nubes y explicar por qué en algunas zonas llueve más y en otras llueve menos, ¿no? Esa unión de estas partículas con las partículas de la atmósfera. Fijaros, este es el estudio de estos compuestos desde 1960 y ya veis que en los últimos años pues, el trabajo con estos compuestos es exponencial. La razón principal es porque las técnicas han mejorado, ¿sí? Ahora somos capaces de detectarlos mediante un masas. Hay diferentes estudios, es bastante variable la composición de estos compuestos volátiles. Dentro de los monoterpenos hay diferentes, dentro tenemos el isopreno, sí hay diferentes incluso que no son isoprenoides. Entonces la composición es muy variable y básicamente se han descrito la emisión en más de 1200 especies, ¿sí? Es algo que no se sabe muy bien qué especies, sí que hay algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, ahí veis que las plantas que son más ricas en nutrientes emiten menos compuestos isoprenoides, algunos grupos también están más relacionados, pero tampoco está del todo claro. Lo que no estaba nada claro es qué pasa aquí, en esta imagen. ¿Qué veis ahí? ¿Qué grupos funcionales veis? Tenemos árboles y tenemos briófitos, ¿no? Cubriendo toda esa parte del suelo. Bueno, pues hasta hace muy poco no se sabía cuál era la emisión de estos compuestos volátiles en los briófitos, ¿sí? Y tampoco si los briófitos sí eran emisores importantes de estos compuestos. Entonces, fijaros, los briófitos es verdad que es el grupo olvidado porque son plantas pequeñas, no nos llama la atención. De hecho, en nuestro grupo ahora trabajamos más con árboles, pero esto os lo cuento porque hubo una época que trabajábamos con los briófitos. Y bueno, fueron los primeros colonizadores, ¿no? Hubo un momento que gracias a estos briófitos que empezaron a colonizar el planeta, pues tenemos la vegetación que hoy en día conocemos. Hay tres grupos, ¿sí? Los anterozoras, los musgos y las hepáticas, ¿sí? Y a pesar de ese pequeño tamaño, habitan en todas las partes del planeta, desde incluso desiertos y zonas árticas. Es decir, la densidad de estos, a pesar de su pequeño tamaño, la densidad es grande. Y además tienen importantes funciones ecológicas. Sí, funcionan, por supuesto, contribuyen de forma importante a esa captura de carbono y a los procesos de fotosíntesis.
pero además forman parte de diferentes procesos fundamentales, ¿no? Como puede ser prevenir la erosión del suelo, proteger de las temperaturas al suelo y la vegetación, el input de nitrógeno y demás. Entonces, es un grupo funcional clave. Y fijaros, y si es tan importante el carbono que se emite por estos compuestos volátiles y estos briófitos, a pesar de su pequeño tamaño, ocupan grandes densidades, igual es importante conocer cuál es la emisión de estos compuestos en forma de compuestos volátiles. Y hasta hace poco no se conocía. Pero es que estos briófitos, este grupo funcional tiene una característica, ¿sí? Y es que, son organismos que, debido a que fueron los primeros colonizadores, dependen de las condiciones de agua externas, ¿de acuerdo? No tienen mecanismos claros para regular su contenido hídrico, al contrario que otros grupos como las angiospermas y las gimnospermas. De hecho, lo principal es que generalmente no tienen estomas, ¿sí? No tienen estomas, y ya que se perdieron en algún momento en la evolución de los briófitos, ¿sí? Y luego, por otro lado, tampoco tienen un transporte eficiente del agua, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos factores les hacen un grupo funcional diferente con lo que solemos trabajar. Y luego una característica importante, y es que los briófitos, fijaros, dependen, como he dicho, de esas condiciones ambientales, de manera que cuando tenemos agua suficiente, pues los briófitos están, como veis ahí en la foto, en estado hidratado, y en cambio, cuando esas condiciones de agua externas disminuyen, pueden estar en ese estado de secado. Pero ¿qué ocurre? Que no todos son capaces de sobrevivir a esa desecación extrema, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que es el grupo donde más especies tolerantes a la desecación hay, pero no todos son tolerantes a la desecación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos todo eso. Y bueno, pues ya que nosotros hicimos un trabajo, dijimos, bueno, pues primero vamos a ver si estas plantas emiten compuestos volátiles. Elegimos 3 especies. Elegimos estas 3. Entonces, elegimos estas 3 especies como ejemplo de diferentes hábitats. ¿Sí? Como he contado que dependen mucho de esas condiciones ambientales, entonces fijaros, elegimos la primera, vesicularia, que es una planta acuática, sobrevive, está en entornos generalmente que pocas veces se quedan sin agua, ¿de acuerdo? Luego tenemos Aporella, que es una planta de semisombra y que generalmente pues, está en terrenos irrigados, pero también puede ocurrir que intermitentemente esté en zonas desecadas. Y luego tenemos la otra especie, Pleurocaryote, que esta especie sí que está acostumbrada a vivir en zonas muy soleadas y se queda sin agua durante largos periodos. Entonces tenemos esas 3, vamos a decir, tolerancias. Entonces lo primero que hicimos fue comprobar si estas especies, cuál era tolerante a la desecación, si nos hace, por supuesto, la que sobrevive en entornos inundados seguramente será más sensible, pero no lo sabemos. Entonces hicimos un test muy sencillo que consiste en calcular el estado relativo de agua en condiciones control, la desecamos y la volvimos a hidratar. Entonces, bueno, ya veis que en las 3 especies el contenido hídrico de agua disminuye y en la hidratación vuelve a aumentar, ¿de acuerdo? Es decir, las 3 se hidratan y se deshidratan, pero la pregunta es, ¿son funcionales? ¿Sí? Entonces, bueno, pues para eso hicimos un pequeño test que simplemente medíamos la eficiencia del fotosistema 2, ¿de acuerdo? Con este parámetro que con un florímetro de imagen. Entonces, dependiendo el color, ¿sí? Pues, por ejemplo, los colores más azules son en torno a 0,7, ¿sí? Y los colores rojos, pues más en torno a 0,0. Entonces, como veis,
las dos primeras especies, la primera columna es en condiciones hidratadas, la segunda en desecación y la tercera en esa rehidratación, pues en esa rehidratación solo dos de las especies volvían a tener contenidos, volvían a tener esa eficiencia fotosintética en niveles altos, ¿sí? Por si no lo conocéis, los valores de eficiencia fotosintética, bueno, pues oscilan entre 0,8 y 0,7. En briófitos el óptimo es mucho más bajo que en plantas vasculares. Entonces, la última especie claramente ya veis que no tiene eficiencia fotosintética, por lo que aquí confirmamos esa estrategia de desecación, ¿de acuerdo? Sabemos qué especie es más sensible y más tolerante. ¿Qué pasa ahora con la emisión de volátiles? Pues bueno, confirmamos que los briófitos son grandes emisores de compuestos volátiles. Luego, mientras hacíamos este trabajo, sí que se publicaron diferentes en los que sí que empezaba a haber esta emisión de compuestos. Y lo que observamos muy curiosamente, porque si estos compuestos son importantes para la supervivencia vegetal, seguramente estaréis pensando, la especie más tolerante a la desecación será la que mayor concentración de estos compuestos tenga o emita, ¿no? Esa era nuestra hipótesis de partida. Pero, como veis, si os fijáis en la escala, tenemos esos compuestos volátiles totales, la mayoría eran monoterpenos, y veis que en la especie más sensible, aquella que no era capaz de recuperar el estado de hidratación en condiciones control, tiene incluso mucho más compuestos volátiles que el resto, ¿sí? Ya veis la escala, y mucho más en estado de secado. Es decir, la especie más sensible a la desecación era la especie que más compuestos volátiles emitía. Incluso cuando no era capaz de sobrevivir a esa desecación, ¿de acuerdo? Entonces, luego analizamos cuál era la composición de estos compuestos. Estos son esos monoterpenos, la diferente composición que encontramos en los 3 briófitos, y ya veis que realmente tampoco hay un patrón, porque tenemos colores azules contenidos menores, colores rojos contenidos mayores. Y no parece que haya un patrón claro, porque lo mismo nos esperaríamos que esa especie más sensible, la última, tuviese menos concentración o por lo menos no tanta diversidad. Y en cambio es la que, como veis, es la que incluso más diversidad de compuestos volátiles, en la que más compuestos volátiles encontramos, ¿no? Entonces, fijaros, esto nos llevó a concluir que en los briófitos, primero, sí que son importantes emisores de compuestos volátiles, por lo que sería importante tenerlos en cuenta en los modelos, por ejemplo, ¿sí? Y, por otro lado, que en los briófitos, como dependen tanto de esas condiciones ambientales, porque no son capaces, sobre todo del agua, de no controlar, es muy importante la especie y el requerimiento ecológico. Es decir, en este caso, esa composición volátil dependía más de la especie y de su modo de vida que de su característica de tolerante a la desecación o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta especie, que es la que mayor contenido de compuestos volátiles encontramos, que vive sumergida, realmente creemos que podían ser importantes para estabilizar esas membranas, ¿no? Pero en los momentos que aparece esa desecación. En cambio, las otras 2 especies, como están continuamente expuestos a la desecación, que no lo he contado, pero cuando las plantas se desecan, hay diferentes problemas, y uno es la generación de especies reactivas de oxígeno, que da lugar a daño en las membranas. Entonces, estas especies están continuamente expuestas a esa situación, porque viven en esos ambientes. Entonces necesitan fotoprotegerse, y además es que son tolerantes, sobreviven a esa capacidad de vivir sin agua, a contenidos relativos de agua de menos del 30%. Y en este caso creemos que es que necesitan una protección más estable y no de todos estos compuestos isoprenoides que son, vamos a decir, más costosos metabólicamente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, estas especies basaban más esa protección en otros compuestos isoprenoides. ¿De acuerdo? Los tocoferoles.
otro compuesto. Entonces ya tenemos los monoterpenos, las clorofilas, los tocoferoles. Fijaros, los tocoferoles. Los tocoferoles son otros compuestos isoprenoides, lipídicos, bueno, casi todos los isoprenoides, vamos a decir, y en este caso son muy importantes porque tienen un gran poder antioxidante. Es decir, las especies reactivas de oxígeno, que son esas especies dañinas que van a crear problemas, también tienen un importante papel señal, fundamental para el funcionamiento, y en el equilibrio entre la cantidad de antioxidantes y las especies reactivas de oxígeno está esa supervivencia. Entonces nosotros, bueno, esto es lo mismo, sí que tiene ese papel antioxidante. Bueno, pues miramos, os voy a contar ahora un trabajo que hicimos con estos tocoferoles y siguiendo la línea con los briófitos, ¿sí? Fijaros, eso es un entorno minero. Ya os he dicho que uno de los problemas claves es el manejo y los cambios del uso del suelo, ¿no?, en el País Vasco. Entonces hay bastantes zonas que antes eran zonas mineras que ahora no son y se han revegetado de forma natural, ¿sí? Ya veis. ¿Qué pasa? Que hay vegetación, pero los suelos están contaminados, ¿sí?, por diferentes metales pesados. Entonces, nuestro grupo desde hace mucho llevaba estudiando estos entornos mineros, más estudiando las angiospermas, pero en este caso nos fijamos en estos grupos más olvidados, que son los briófitos. Y bueno, ¿qué vimos? Fijaros, de nuevo elegimos diferentes especies y vimos que cuanto mayor contenido de metales pesados tenían las especies, su grado de tolerancia disminuía. Y por otro lado, obtuvimos un resultado muy interesante, y es que el alfa-tocoferol lo identificamos como rasgo funcional en la respuesta de los briófitos a estos metales pesados en este entorno minero, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otro ejemplo de estos isoprenoides. Es decir, esos briófitos eran capaces de tolerar esos metales pesados por esa inducción de este isómero del tocoferol, ¿sí? Entonces, es otro ejemplo. Ya hemos hablado de las clorofilas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, tenemos una hoja, ahí tenéis cómo sería la membrana plasmática. Bueno, primero la hoja, tenemos cómo es el mesófilo, ¿sí?, la cutícula. Si hacemos un zoom, llegamos al cloroplasto. Si hacemos un zoom, pues ya llegamos a las membranas donde están los complejos antena, los fotosistemas y con todos esos pigmentos ensamblados, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esos pigmentos fotosintéticos tenemos las clorofilas, que son mayoritarias. La anchura del pico implica la concentración de esos compuestos, y ya veis que hay diferentes, ahí aparecen diferentes letras que son neobio. Estos son los diferentes carotenoides que forman parte de los isoprenoides. Entonces, bueno, si analizamos una hoja, lo que os he contado antes, la vemos verde porque esa concentración de clorofilas es mayoritaria, pero generalmente también solemos encontrar 6 carotenoides. Eso es una cromatografía en capa fina donde se ve incluso el diferente color que tiene cada uno de los carotenoides, y eso se debe a qué longitudes de onda absorben, ¿de acuerdo? Dependiendo, porque aunque los carotenoides en general absorben la luz en 445 nanómetros, no todos lo hacen igual, y por eso esos diferentes tonos de amarillos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa composición que es muy estable, 6 carotenoides y 2 clorofilas. Entonces, bueno, aquí tenéis una imagen donde podemos encontrar carotenoides, ¿no? Las típicas hojas, cuando desaparecen las clorofilas, sí, y en las especies caducifolias, y aparece en los carotenoides, se quedan a simple vista. Y bueno, frutas y verduras son ricos en carotenoides. Y bueno, ya veis también imágenes de animales, y es que los animales también acumulan carotenoides, ¿de acuerdo?, en los tejidos grasos. Entonces es un isoprenoide muy, vamos a decir, que colorea el mundo, ¿no?, y muy abundante. De hecho, se han identificado 750 carotenoides, pero es verdad que la composición de las hojas es muy estable, ¿de acuerdo? No cambia mucho.
Entonces, también son compuestos fundamentales para el funcionamiento vegetal. Aquí tenéis una imagen de lo que nosotros llamamos los carotenoides y todo lo que deriva de los carotenoides, que incluso pueden ser las hormonas, por ejemplo, el ácido abscísico, las estrigolactonas, ¿sí? Todos esos compuestos que derivan de los carotenoides, algunos compuestos como los apocarotenoides, ¿no? Que se emiten también, pues tienen funciones muy importantes para el funcionamiento vegetal. Pero si nos centramos en los carotenoides, también básicamente funcionan como estabilizador de membranas, rol antioxidante y fotoprotección y la disipación de energía en forma de calor. ¿De acuerdo? Entonces, que es esta parte de la diapositiva. Tienen muchas funciones. Y de hecho nosotros decimos que funcionan un poco como una navaja, ¿no? Suiza, porque es frente a todo como herramienta, ¿sí? Multifuncional en ese entorno y en interacción planta-medio ambiente. ¿Vale? Entonces ahí ya veis todas esas funciones que, ya os digo, a nivel de hoja o cloroplasto pues tenemos más ese funcionamiento del aparato fotosintético, todo que está ligado un poco a la captación de luz, pero luego también tienen funciones a nivel de planta y a nivel de ecosistema. Entonces, fijaros, ahí tenemos una hoja. Ya veis, los discos es donde nos cogemos el material para analizar esa composición y ya veis que es una pequeña zona dentro de una hoja. Y luego aparte, fijaros, cada uno de los discos contiene cientos de células y todas estas células incluso dentro de ese disco pueden estar aclimatadas a microambientes diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que seguir una serie de estándares cuando hablamos de estos pigmentos. Fijaros, porque la hoja que tenemos arriba, que es también de una especie típica del norte de España, ya veis, en la hoja soleada está llegando una intensidad de luz de 1200 micromoles metro cuadrado segundo y en la de sombra 30, por lo que esos cloroplastos, esos discos que vamos a mostrar, pueden estar expuestos a condiciones lumínicas muy diferentes. Aquí tenemos lo mismo, sí, esa composición, y es que fijaros, los carotenoides cambian en escalas temporales muy cortas, cambian en escala de día. Ahí tenemos 2 carotenoides que ya veis cómo fluctúan, ¿sí? A nivel durante el día-noche, pero es que incluso en menos de una hora, ¿sí? Esos contenidos también fluctúan. Es decir, cambian dependiendo de esas condiciones ambientales de las que están expuestas y cambian en una escala temporal muy corta. Esto es un trabajo que hicimos esto, por ejemplo, es un trabajo que hicimos en Tenerife, ¿sí? Que hay un ecosistema diferente, que es la laurisilva, que es vamos a decir, un bosque relicto del terciario, ¿sí? Por lo que tiene unas características pues, bastante diferentes al resto de ecosistemas. Pero bueno, sobre todo era para mostraros esto, ¿no? Sí, ese cambio de carotenoides en condiciones durante el día-noche. Es más, es que sabemos que tienen ritmos circadianos, ¿sí? Ya sabéis, hace unos años pues el premio Nobel fue de medicina para los ritmos circadianos. Las plantas sabemos que tienen ritmos circadianos que cambian dependiendo ese reloj interno de día a noche y los pigmentos fotosintéticos también. Ahí veis la variación de las clorofilas en un día-noche siguiendo un ritmo, ¿de acuerdo? Y fijaros, también cambian, como hemos visto, os lo he enseñado en la imagen, con ese cambio de irradiancia. En este caso estamos viendo diferentes irradiancias y vemos cómo cambian a escala microclimática, ¿de acuerdo? Entonces, los pigmentos fotosintéticos son muy variables, cambian muy rápido en tiempo y espacio y es por esa aclimatación y su función dentro del aparato fotosintético. De hecho, nuestro trabajo ahora estamos muy enfocados en relacionar esas condiciones microclimáticas que ahora somos capaces de monitorearlo de forma continua con diferentes sensores, como veis en la imagen. Ahí tenemos unos sensores, el número 1, ¿no? Unos sensores de humedad
que están colocados en el suelo y somos capaces de conocer cómo cambian esas condiciones microclimáticas del suelo, o incluso se puede saber cómo cambia la temperatura en una escala temporal muy estrecha. ¿Sí? Podemos tener datos cada 15 minutos, cada minuto, cada hora, lo que queramos. Entonces, estamos un poco mirando cómo influyen todas esas condiciones microclimáticas con el funcionamiento vegetal. Tanto a nivel de hoja como un poco más, parámetros más integradores, como puede ser el crecimiento, ¿sí? Mediante dendrómetros. Vale. De hecho, aquí tenéis, ahí están Lorena y Oti, que están haciendo la tesis en este tema, y un poco es lo que llamamos medir esas constantes vitales, ¿no? Que es un artículo divulgativo que escribimos hace poco, en los bosques en tiempo real, ¿no? Con todos estos sensores y conociendo cómo cambian esas condiciones microclimáticas, cómo influyen en el funcionamiento y cómo el funcionamiento influye en las condiciones, ¿sí? Porque es algo bilateral. Es lo que llamamos lo de integrar la pedosfera, biosfera y la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo con lo que ahora también estamos trabajando. Y bueno, os he hablado de esos pigmentos fotosintéticos, los carotenoides y las clorofilas, y un poco os voy a contar rápido 4 cosas de cómo recogemos el material y cómo lo cuantifiquemos mediante técnicas analíticas, porque esto mismo se puede hacer mediante técnicas no analíticas, no destructivas, ¿sí? Mediante reflectancias y diferentes técnicas, pero me voy a centrar en las analíticas. Entonces, fijaros, es muy como cambian en día-noche, en condiciones microclimáticas, son muy variables, es muy importante saber cuándo los vamos a recoger, ¿de acuerdo? Cuándo vamos a muestrear para cuándo queremos medir estos compuestos. Entonces, por ejemplo, ahí veis que hay diferentes flechas de cuándo decidir, entonces, dependiendo nuestro objetivo científico. Si, por ejemplo, queremos marcar las diferencias entre tratamientos, tenemos que muestrear al mediodía. Y si queremos comparar, por ejemplo, un patrón estacional, lo tendremos que hacer en condiciones de pre-dawn, antes de que amanezca, ¿de acuerdo? Entonces, el momento de muestreo es importante para determinar estos pigmentos. Cómo los almacenemos también, porque son muy variables, entonces hay que tener diferentes precauciones. Se suele usar sobre todo nitrógeno líquido y congelar a -80, pero hay diferentes alternativas. Luego, ¿cómo lo procesamos? Simplemente el material se extrae en un solvente orgánico, suele ser acetona, pero en este paso también hay que tener diferentes precauciones, ¿no? Para evitar, los pigmentos fotosintéticos son muy sensibles a la luz, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay que evitar las condiciones de luz durante la extracción. Y bueno, luego la cuantificación también se hace mediante cromatografía en capa fina, ¿sí? Se puede hacer, pero ahí no cuantificamos, y si no, la opción es el HPLC, ¿no? El cromatograma de alta presión, que es donde se obtiene ese cromatograma que os he enseñado antes. Vale. Bueno, entonces yo os he dicho, los carotenoides son fundamentales para ese funcionamiento vegetal, pero también son para la salud humana, y aquí viene lo del segundo reto un poco, cómo estamos nosotros trabajando con esto. Ya veis que estamos... Este eje de isoprenoides lo trabajamos de diferentes perspectivas. Entonces, fijaros, los carotenoides se acumulan, por ejemplo, en nuestra retina, ¿sí? Ya veis, esa zona amarilla es nuestro ojo, entonces la luteína y la zeaxantina, que son los carotenoides clave de las plantas para la absorción de luz, la protección, se acumulan en el ojo y tienen la misma función antioxidante, ¿de acuerdo? Y evitar las especies reactivas de oxígeno que provocan la luz azul en nuestros ojos. Entonces, es importante estos compuestos en los alimentos que comemos, ¿sí? Y aquí viene un poco esa unión del primer reto. Entonces, fijaros, lo que vimos, la zeaxantina, por ejemplo, vimos que en el supermercado, en las propias baldas del supermercado, donde la intensidad de luz es muy pequeña,
unos 20 micromoles metro cuadrado. Acordaros de la otra foto donde se veía un sunfleck que eran unos 1000 micromoles metro cuadrado y la sombra 30, pues en el supermercado la cantidad de luz es muy pequeña y sin embargo el contenido de zeaxantina, es decir, el contenido nutricional que nos vamos a comer, también va a variar. No es lo mismo las bolsas que están expuestas a la luz que las que no. Y esto es importante para el contenido nutricional de los alimentos. También vimos cómo estos carotenoides varían dependiendo diferentes almacenajes en las bolsas protectoras, dependiendo diferentes procesados dentro de casa, por lo que como son nosotros esos pigmentos fotosintéticos lo hemos aplicado aquí, es lo que conocemos como nutracéuticos. Los carotenoides son importantes nutracéuticos porque previenen enfermedades importantes. He dicho que se acumulaban en el ojo, pero en realidad se acumulan para protegernos, pero también previenen enfermedades como la ceguera, ¿de acuerdo? Y también están relacionados con cáncer, desarrollo cognitivo y demás. Entonces, el contenido de carotenoides en los alimentos, en las hojas verdes, por ejemplo, que la composición es más estable, es importante. Y de hecho hace poco pues hemos empezado un poco a monitorear estos carotenoides, ¿no? con fotos mediante un experimento que hicimos en la lenteja de agua, que es esa planta que ves ahí, es la angiosperma más pequeña que se conoce, funciona como una bacteria, se divide de forma clonal, se usa mucho en bioensayos porque ya veis que se cultiva en placas Petri y es un alimento que tiene alto contenido nutricional a nivel de proteína y de pigmentos fotosintéticos, de carotenoides. De hecho, es un alimento que se propone como alimento futuro. ¿Sí? No está nada rico, que yo las he probado, pero incluso para alimento de astronautas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hicimos un experimento y fuimos capaces de determinar ese contenido nutricional pues mediante técnicas no invasivas, porque esas técnicas analíticas que os he contado hay que coger el material, destruirlo y son muy costosas a nivel de laboratorio. Entonces, esto era un poco, fuimos capaces de predecir el contenido de xantofilas y tocoferoles a partir de técnicas no invasivas para determinar ese contenido nutricional. Y bueno, ya para terminar, así un poco era una visión de todos estos isoprenoides. Claramente, en realidad, estos dos problemas globales que están conectados con ese concepto de una sola salud, como hemos visto, y esa composición del aparato fotosintético, pero claramente entender cómo las plantas absorben esa luz y cuánta de esa luz da lugar a esa producción es clave para resolver estos retos. Y fijaros, los fotones que llegan a la planta y los fotones que se absorben, si la máxima absorción si tuviésemos máxima absorción, esta relación sería lineal y no lo es, ¿de acuerdo? Generalmente es más como aparecen esas líneas discontinuas. Y lo mismo, esos fotones absorbidos, si los relacionamos con la producción primaria, esa relación, si sería máxima productividad, sería lineal y tampoco lo es. Entonces, es clave entender por qué estas relaciones no son lineales, ¿de acuerdo? Y cuáles son todos esos factores internos y externos que afectan a estas relaciones, que es un poco con lo que nosotros trabajamos. Entonces, es lo que llamamos ese viaje de fotones, ¿sí? Por eso en el título ese viaje de un poco de isoprenoides, pues aquí de los fotones. Y bueno, en realidad los fotones llegan al dosel, hay diferentes factores que afectan a esos fotones que llegan al dosel. Si nos vamos a nivel de hoja, también hay factores que afectan a esa absorción a nivel de hoja. Entonces, de todos esos fotones que llegan, de todas las intensidades de luz, ya hemos visto de todos los que se refleja sobre todo la luz verde, y entonces los fotones que van a llegar al mesófilo y que van a entrar dentro del aparato fotosintético van a depender de diferentes factores. Uno de ellos es el ángulo de las hojas o incluso los pigmentos o estructuras que tengan en la superficie. Entonces, fijaros, las ceras es un clásico ejemplo de
compuestos que están en la superficie de las hojas que afectan a la absorción de luz. Aquí tenemos una especie mediterránea, es el boj. El boj es clásico que tenga esa cubierta de ceras. De hecho, ahí está la foto antes con ceras y al eliminar las ceras. Estas ceras tienen un papel fundamental y es en esa reflectancia de la luz. Como cuando hace mucho calor, por ejemplo, en el sur de España las casas son blancas para reflejar esa cantidad de luz, la función en las plantas puede ser similar. Es decir, en las plantas pueden reflejar más cantidad de luz para evitar una absorción excesiva en momentos que sean muy calurosos. Entonces, nosotros sí que vimos, ¿sí?, que hemos visto con diferentes ejemplos que esto es así. Fijaros, esto es algo que os pilla un poco más cerca, ¿no?, que los ejemplos del Mediterráneo. Bueno, aquí también tenemos Mediterráneo en la zona de Chile, pero mirad, eso es Avicenia, es una especie del manglar que acumula, en este caso no son ceras, sino sales en la superficie de la hoja. Entonces, aquí vimos, por ejemplo, este proceso es algo de una planta halófita que vive en el manglar, ¿sí? Es un proceso de exclusión de esa sal, de manera que su función principal será excluir la sal, pero a la vez vimos que podía tener una doble función en la absorción de la luz. Ya veis, la planta al mediodía acumula sal, durante la tarde la encontramos así. Entonces vimos claramente que esa absorción de sal aumentaba la reflectancia en la zona de la luz, por lo que las plantas absorbían menos y de hecho esa sal fotoprotegía, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de esa exclusión de sal clásica de una planta halófita, también era importante en la fotoprotección y en la captación de luz. Por otro lado, vimos cómo esta especie que es mediterránea, que acumula ceras, como la que os he enseñado antes, es el Juniperus, en este caso fue diferente. Ya veis que tenemos un fenotipo verde, igual no se ve muy bien, pero hay diferentes fenotipos, uno verde y al fondo y otro blanco. El blanco acumula ceras, el verde no, pero es la misma especie, es decir, son dos fenotipos diferentes. Vimos que efectivamente el blanco reflejaba más la luz, ¿sí?, porque esas ceras reflejaban la luz, pero por otro lado los individuos más blancos eran los que estaban más en decaimiento, ¿de acuerdo? Más defoliados, por lo que en esta especie, por ejemplo, esa acumulación de ceras que a la vez sí que refleja la luz y hace que se absorbe menos luz, era un indicador de decaimiento. Entonces, como os he contado antes un poco, antes de ese proceso de decaimiento, que hemos visto esas fotos donde el resultado final era la pérdida de dosel, ¿sí?, en la defoliación, antes de que ocurra eso ya veis que están ocurriendo un montón de cosas que tienen que ver con esos compuestos isoprenoides. Lo primero que va a ocurrir y que no se va a ver a la vista va a ser una cascada de procesos, ¿sí?, con una disminución fotosintética. Entonces, bueno, nosotros hemos visto que estos carotenoides pueden ser buenos indicadores de este decaimiento aparte, ¿sí? Aquí hicimos un trabajo con los diferentes estreses y vimos que sí, que nos podían dar información en situaciones de decaimiento. Y luego otro trabajo que hicimos con esta especie, esta es una dehesa, forma parte del paisaje típico mediterráneo de la zona sur-centro de España, en el que ya veis que es tipo sabana, ¿no? Aparecen individuos un poco separados de unos de otros y aquí vimos esta especie está claramente en decaimiento, ¿sí?, por diferentes factores. Puede ser bien por la sequía que afrontan en verano y también porque están bastante infectados de un miceto, de Phytophthora. Y bueno, pues vimos que esos individuos del semáforo amarillo que os he contado antes, es decir, muestreamos especies controles sanas, sí, o sea, verdes, rojas, y algunos que visualmente parecían sanas, pero que no estaban porque, ¿sabes?, vivían en zonas donde estaba el patógeno, ¿de acuerdo? Entonces sabíamos que seguramente en los próximos años estarían en decaimiento. Entonces vimos cómo estos pigmentos, estos carotenoides pueden ser buenos marcadores de estrés
en esta especie, ¿de acuerdo? Porque, como veis, a medida que aumentaba la defoliación, aumentaban estos compuestos, tanto los carotenoides como el tocoferol. Y además, ya veis que claramente aquí se ve que la zona amarilla, por ejemplo, en las xanthofilas, está en el medio, es decir, y en los tocoferoles igual. Además, en los tocoferoles era muy claro porque había un punto límite que si pasaban ya sabemos que están en decaimiento, por lo que pueden ser buenos marcadores de este fenómeno, integrado con otros, por supuesto. Y bueno, aquí ya empezamos a hacer cosas más, un poco nos salimos ya de la hoja y empezamos a integrar lo que ocurre en el suelo y en las raíces, y vimos que esas especies que conocíamos muy bien cómo estaban a nivel de dosel, vimos que incluso los individuos en decaimiento tenían una, vamos a decir, mayor plasticidad fenotípica a nivel radicular, es decir, los que estaban más en decaimiento estaban invirtiendo más en raíces para intentar buscar nutrientes, ¿sí? Por diferentes zonas, ya que esos suelos donde estaban creciendo eran muy pobres. Lo que quiero decir con esto es que integramos un poco lo que pasaba en el dosel con lo que pasaba en el suelo. Y fuimos más allá, integramos también lo que pasaba con toda esa microbiota que hay en el suelo y en el funcionamiento vegetal. Entonces, bueno, pues vimos cómo había... este trabajo fue muy interesante porque vimos cómo efectivamente había algunos genes, hicimos genómica funcional con qPCR, que estaban más en aquellos individuos, ¿no? Encontramos esos genes en el suelo que estaban en aquellos individuos más en decaimiento y otros más en los que estaban los del semáforo amarillo, que sabemos que van a ir al decaimiento en el futuro. Por lo que vimos esa integración de toda, como os he contado antes, la biosfera y esa un poco pedosfera. Y ahora mismo, de hecho, estamos trabajando con esta integración, en otro caso en el País Vasco, que tenemos, y ya con esto sí que voy a terminar un poco, tenemos muchas especies también que están en este proceso de decaimiento, como veis ahí, esas especies que aparecen marrones en el dosel, y esto se debe a que en el País Vasco todo el norte sí, se ha sustituido el bosque autóctono o el bosque que estaba por plantaciones. Plantaciones además de crecimiento muy rápido como el eucalipto y el pino para uso generalmente para papel o madera no de calidad muy alta. Y esto da lugar a varios problemas ambientales, ¿no? Uno de ellos es la pérdida de nutrientes del suelo. Entonces, un poco con Lorena estamos trabajando en este problema real y queremos integrar un poco más allá de lo que está ocurriendo en el suelo, queremos integrar cuál es la fisiología de la hoja con todo lo que está ocurriendo en el suelo y si esto tiene que ver con el decaimiento de esta especie a nivel de plantación. Y hemos visto cosas muy interesantes, la verdad, y relacionando, no voy a entrar, pero relacionando un poco todo eso, lo que ocurre en esa hoja con lo que está ocurriendo en el individuo entero e integrando un poco todo lo que ocurre en el suelo. Y bueno, un poco para terminar, pues aquí ahora Lorena está trabajando con Bruna y con Patricia en aprender todas esas técnicas de fenología, ¿sí? Mediante cámaras, y estamos intentando integrarlo en ese diseño experimental que os he contado antes de ese monitoreo exhaustivo e intensivo a tiempo real. Y nada, pues ya veis que durante todo este viaje hemos empezado con la clorofila y nos hemos ido metiendo diferentes metabolitos secundarios en esa maleta de viaje, ¿no? Como los tocoferoles, los carotenoides, los monoterpenos, que hemos visto que son fundamentales para ese funcionamiento vegetal. Y bueno, que en realidad que esto es así, simplemente para terminar, que como ya sabemos que no se mueven, esas plantas están enganchadas, ¿no? Con las raíces, pero los isoprenoides pues, nos pueden dar, es una herramienta en realidad que puede dar respuesta a diferentes problemas actuales. Y nada, muchas gracias.